Desde los primeros albores de la humanidad, mucho antes de que surgieran las ciudades, las religiones organizadas o los sistemas económicos complejos, existió una fuerza silenciosa pero poderosa que tejía la urdimbre de nuestra supervivencia como especie: la capacidad de mostrar cariño, compasión y solidaridad más allá de los lazos biológicos inmediatos. Esta historia, escrita no en piedra ni en pergaminos, sino en los pequeños gestos cotidianos que rara vez fosilizan, es quizás la más profunda y significativa de todas las narrativas humanas. Las evidencias arqueológicas y antropológicas nos revelan que el cuidado a los vulnerables, el duelo por los muertos y la cooperación comunitaria no son inventos de la modernidad, sino rasgos fundamentales que nos han acompañado desde que el primer Homo ergaster compartió su alimento con un anciano que ya no podía cazar, o cuando un grupo de neandertales sepultó a sus muertos con flores en la cueva de Shanidar hace 60.000 años. Estos actos, aparentemente pequeños, contienen en realidad el secreto de nuestro éxito evolutivo: la capacidad de vernos reflejados en el otro y actuar en consecuencia incluso cuando no hubiera beneficio inmediato. El registro fósil nos ofrece conmovedores testimonios de esta profunda humanidad que trasciende el tiempo. El famoso esqueleto de la abuela de Dramanici, un Homo georgicus de 1,8 millones de años que sobrevivió años después de haber perdido todos sus dientes, solo pudo haberlo hecho gracias a que alguien en su grupo masticaba la comida por ella. En la cima de los huesos de Atapuerca, los restos de un niño Homo heidelbergensis con una grave malformación craneal que vivió hasta los 10 años, nos habla de una sociedad pleistocénica que dedicó tiempo y recursos a cuidar de quien no podía contribuir a la caza o la recolección. Los neandertales, tan a menudo caricaturizados como brutos insensibles, dejaron múltiples evidencias de cuidado a enfermos y heridos. El hombre de la Chapelle aux Ans, que vivió años con artritis severa y múltiples fracturas, o el niño de Le Moustier, enterrado con herramientas cuidadosamente dispuestas como ajuar funerario. Estos casos no son anomalías, sino parte de un patrón que se repite una y otra vez en el registro arqueológico de todas las especies humanas, desde los denisovanos hasta los primeros sapiens. Las sociedades de cazadores-recolectores que han sobrevivido hasta la época moderna, como los Hadza de Tanzania o los pueblos indígenas del Amazonas, nos ofrecen un atisbo de cómo estas redes de apoyo funcionaban en la práctica. En estas comunidades, el alimento se comparte no según quién lo obtuvo, sino según quién lo necesita. Los niños son criados colectivamente por todo el grupo, y los ancianos son respetados como depositarios de sabiduría, no descartados como carga. El antropólogo James Woodburn describió cómo entre los Hadza, incluso cuando un cazador regresa con una presa, no es él quien la reparte, sino otra persona designada para asegurar una distribución equitativa. Este tipo de sistemas igualitarios, que hoy nos parecen idealistas, fueron probablemente la norma durante la mayor parte de nuestra historia evolutiva, moldeando nuestros cerebros para encontrar satisfacción en el acto de dar tanto como en el de recibir. El surgimiento de las primeras ciudades y civilizaciones complejas alrededor del 10.000 a.C. no eliminó estos impulsos solidarios, sino que los transformó. En las ruinas de Çatalhöyük, uno de los primeros asentamientos neolíticos, las casas son notablemente similares en tamaño y contenido, sin evidencias de marcada jerarquía social. Los muertos eran enterrados bajo los hogares, manteniendo simbólicamente a los ancestros como parte de la comunidad de los vivos. En las primeras ciudades mesopotámicas, tablillas cuneiformes registran la existencia de sistemas de redistribución de granos en tiempos de escasez. El Código de Hammurabi, aunque brutal en muchos aspectos, incluía provisiones para proteger a viudas y huérfanos. Estas no eran meras ocurrencias, sino la institucionalización de un impulso profundamente arraigado en nuestra naturaleza social. Las religiones organizadas, desde el budismo hasta el cristianismo primitivo, codificaron y ritualizaron estas prácticas de cuidado mutuo. Los hospitales públicos más antiguos conocidos surgieron en la India budista alrededor del 300 ACE, mientras que en el Imperio Romano la práctica de la caritas, de donde viene nuestra palabra caridad, se consideraba virtud cívica fundamental.
Lo fascinante es que estos sistemas no aparecieron de la nada, sino que amplificaron tendencias ya presentes en nuestra psicología evolutiva. Experimentos modernos con bebés de pocos meses muestran que incluso antes de que el lenguaje o la cultura puedan haberles enseñado, los humanos pequeños prefieren ayudar antes que obstaculizar, compartir antes que acaparar. Las crisis históricas han sacado a menudo lo mejor de esta capacidad humana para la solidaridad. Durante la peste negra del siglo XIV, mientras algunos huían, muchos médicos y religiosos permanecieron en las ciudades afectadas para cuidar a los enfermos, a sabiendas del riesgo. En el terremoto de Lisboa de 1755, testigos describieron cómo personas de todas las clases sociales trabajaron juntas para rescatar a atrapados entre los escombros. Más recientemente, durante la pandemia de COVID-19, vimos ejemplos globales de ayuda mutua, desde jóvenes haciendo compras para vecinos ancianos en Italia, hasta comunidades indígenas en América Latina organizando sus propias redes de prevención cuando los gobiernos las abandonaron. La neurociencia moderna ha comenzado a identificar los sustratos biológicos de estos comportamientos. Cuando damos o recibimos afecto, nuestro cerebro libera oxitocina, a veces llamada la molécula del amor, que refuerza los lazos sociales. Las áreas cerebrales asociadas con la empatía, como la corteza cingulada anterior y la ínsula, se activan no solo cuando experimentamos dolor, sino cuando vemos a otros sufriendo. Estos mecanismos neuronales, compartidos con otros primates sociales, pero llevados a un nivel sin precedentes en humanos, son el andamiaje biológico de nuestra capacidad para preocuparnos por extraños e incluso por miembros de otras especies. Las expresiones culturales de esta solidaridad innata son tan diversas como la humanidad misma. En Japón existe el concepto de Kizuna, que significa los lazos que unen a las personas en tiempos difíciles. En África Austral, Ubuntu expresa la idea de que una persona solo es persona a través de otras personas. Los pueblos andinos hablan de Aini, un sistema de reciprocidad que mantiene el equilibrio comunitario. Estas no son meras palabras, sino principios organizativos que han permitido a sociedades enteras sobrevivir a adversidades extremas. Hoy, frente a desafíos globales como el cambio climático y la desigualdad creciente, esta herencia profunda de cuidado mutuo se vuelve más relevante que nunca. Los movimientos de justicia social, las organizaciones de ayuda humanitaria y hasta las redes de apoyo vecinales son continuaciones modernas de ese mismo impulso que llevó a un Homo heidelbergensis a compartir su comida hace 400.000 años. La paradoja es que, aunque nuestras tecnologías han avanzado de manera asombrosa, nuestras necesidades emocionales básicas siguen siendo esencialmente las mismas: ser vistos, valorados y apoyados por quienes nos rodean. Quizás el hallazgo más esperanzador de toda esta investigación es que la cooperación, no la competencia, ha sido la verdadera fuerza motriz de nuestro éxito como especie. Los grupos humanos que prosperaron a lo largo de la historia no fueron necesariamente los más agresivos o individualistas, sino aquellos que encontraron formas más efectivas de trabajar juntos, de cuidar a sus vulnerables y de crear redes de apoyo mutuo. En un mundo que a menudo enfatiza nuestros aspectos más oscuros, recordar esta larga historia de solidaridad silenciosa puede ser el antídoto que necesitamos para construir futuros más compasivos e inclusivos. Después de todo, si hay algo que verdaderamente nos define como humanos, a través de todas las especies y culturas que hemos sido, es precisamente esta capacidad única de ver en el rostro ajeno un reflejo del propio y actuar con bondad, incluso cuando no hay testigos ni recompensas inmediatas.